¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. Uno de los derechos que quizá más inciden tanto en el desarrollo económico como el desarrollo de la persona y el desarrollo profesional es lo que llamamos derechos de autor. Los derechos de autor tienen que ver con la creatividad, pero también tienen que ver con la protección de las obras que una persona, un individuo hace en un momento dado. Literarias, musicales, tecnológicas, de muchos tipos. Vamos justamente a hablar de los derechos de autor en México y los problemas que estos derechos están enfrentando. Bienvenidos. Y justamente para tratar de este tema, tengo hoy el honor de tener aquí en el estudio al señor subprocurador especializado en investigación de delitos federales de la Procuraduría General de la República, que ya una vez hizo el honor de estar en este programa, para hablar de otro tema, por cierto, sí, que es el licenciado Renán Cleominio Zoreda Novelo. Señor subprocurador, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Hugo. Pues al contrario, nuestra nueva oportunidad que se da de poder venir a plantear y a comentar con ustedes lo que hemos hecho en el tema de estar trabajando intensamente en el combate a varios aspectos. La vez anterior hablábamos de corrupción, ahora vamos a hablar del tema de los derechos de autor y la ilegalidad sobre todo. Para mí en lo personal, particularmente, el tema me parece muy interesante porque es la forma de proteger el esfuerzo que hacen autores por lograr no solamente enviar su obra, sino que esa obra sea disfrutada, sea aprovechada, y de alguna manera, en el combate que nosotros tengamos frontal contra esta actividad ilícita de la piratería, de alguna manera editorial y sobre todo autoral, pues evidentemente va a permitir que podamos avanzar más en incentivar a aquellas personas que disponen su tiempo y su capacidad, su ingenio, claro, puestos en obras literarias o de cualquier tipo. Será de lo más interesante hablar de este tema. Y también nos acompaña hoy el licenciado Luis Schmidt. Luis es socio del despacho Olivares y Compañía, además de especialista en este tipo de temas. ¿No es así, Luis? Pues he tenido la oportunidad de trabajar en el tema por muchos años y espero que después de concluido el programa sus dudas sean aumentadas. Muy bien, de acuerdo. Los derechos de autor en México, ¿desde cuándo se reconocen, se registran, se protegen? Los derechos de autor se protegen desde la creación misma de una obra. O sea, en el momento que el autor crea, es cuando el derecho queda protegido. Bajo algunas leyes, como la mexicana, se dice que además de crear hay que fijar, o sea, mete un segundo momento, la creación más la fijación de la obra, o sea, pues la exteriorización de la idea, por ejemplo, literaria, puesta sobre un papel. Ajá. Esa es la creación más la fijación. Ese es el momento de protección. ¿Independientemente del registro? Independientemente del registro. De hecho, el registro no existe el sistema de registro más que en algunos países, en Estados Unidos, México, algunos países de Latinoamérica. Y de acuerdo a los tratados y los principios universales del derecho de autor, el registro en donde existe tiene nada más el propósito de declarar derechos, no de constituirlos. La constitución del derecho, volvemos, se da por el hecho de que la obra se crea y en países como México, que la ley adiciona, se fija sobre un soporte material. La Constitución garantiza, desde luego, desde siempre, en el artículo 7º, la libertad de expresión y que esa expresión pueda contenerse en diversas manifestaciones materiales, es decir, no solamente a través de libros, sino también en obras televisivas o de cualquier naturaleza, en el que alguien pone su ingenio y, como bien se señala, adquiere el sentido de propiedad.
Yo recuerdo el antecedente tal vez más importante que pudiera tener la parte escrita, pues puede ser la ley de prensa, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, el país ha avanzado y de manera más contemporánea, pues hemos hablado de la ley de derechos de autor, por ejemplo, que es una legislación mucho más específica que lo general que era la ley de imprenta, por ejemplo. Todo cabía en la ley de imprenta y de repente hubo la necesidad de ser ya mucho más específicos y surgen instrumentos jurídicos de esa naturaleza que protegen precisamente al autor de la obra. Desde su creación, como bien señala el licenciado, desde ese momento, pero también la fijación de la obra, eso sí, es para mí de los temas importantes en materia de derechos de autor. ¿Qué privilegios o qué beneficios le trae a la persona o al individuo este tipo de derechos? Los beneficios son múltiples a todo aquel autor con respecto de la obra que ha creado. Podemos hablar de derechos. Ese es el beneficio básico que confiere el derecho de autor. ¿En qué consisten entonces estos derechos? Dos derechos básicos, dos derechos fundamentales, universalmente concebidos, ¿no? A través de tratados internacionales más de centenarios, ¿no? El primero es el de los derechos morales, el segundo el de los derechos patrimoniales. El de los derechos morales se puede dividir fundamentalmente en dos categorías, aunque pueda haber otras. Las dos principales es el derecho que tiene el autor a oponerse contra terceros que pretendan hacer modificaciones que impliquen la mutilación de la obra, su destrucción. Solo el autor puede autorizar ese tipo de cuestiones. El segundo de los derechos morales tiene que ver con el crédito, con la paternidad que tiene sobre la obra. O sea, es la vinculación absoluta entre obra y autor. El nombre del autor siempre tiene que estar referenciado a la obra. Esos son los dos básicos morales. Los patrimoniales, que son los derechos que permiten o que autorizan al autor explotar la obra, tienen que ver básicamente, se dividen en cuatro dentro de las doctrinas. Uno es el derecho a reproducir la obra. Dos, el derecho a obtener copias de la obra para su distribución. O sea, es el derecho de distribución de las copias de las obras mismas reproducidas. Tres, el derecho de comunicación pública, que tiene una serie de modalidades muy diversas. Y cuatro, el derecho a transformar la obra, o sea, por ejemplo, a adaptarla, traducirla y algunas otras formas que implican su transformación. De acuerdo. Esas son básicamente todos los derechos y beneficios que puede tener el autor y bajo su control al gozar de los derechos de autor. ¿Por qué la violación a estos derechos, señor subprocurador, es un tema federal? ¿Por qué es un delito federal y no un delito del fuero común? El autor trasciende, desde luego, a un municipio, a una entidad y desde luego a una nación. Entonces, la ley de derechos de autor y la propia Constitución establecen que la autoría de una obra, y no estamos hablando exclusivamente de libros, estamos hablando inclusive de música, sí. Hay sociedades todo tipo dedicadas de obra artística, de toda artista intelectual o de cualquier diseño, tipo. Bueno, tenemos reconocidos derechos de quienes crean una obra en materia cultural, en materia de música, insisto, o de escribir un libro, o de una escultura, o de una pintura. Y entonces, como esto es confrontarlo en primer lugar contra todo el país, que en todo el país se reconozca quién es el autor original y de él y que tenga acceso a los derechos y a los privilegios de esa autoría, como bien se señalaba. Entonces, tiene que ser federal por esa razón, porque abarca desde luego todo el territorio, la propiedad que adquiere quien crea una obra. ¿Y por qué federal? Bueno, porque también es una forma de incentivar la creatividad de las personas. Si realmente en este país, y particularmente en la Procuraduría, hemos tenido especial cuidado de estar muy atentos a combatir
frontalmente y con la mayor eficiencia posible esta práctica ilícita de suplantación de los autores. Señalaban una cosa que me parece fundamental: no solamente tiene derecho a que se le reconozca la autoría, sino que además ese reconocimiento se implique cada vez que haya una reproducción total o parcial de esa obra. En algunos otros países esto ha sido muy desarrollado. El copyright, por ejemplo, que tanto se conoce en el mundo, tiene ya una cimentación de carácter normativo muy importante en otros países. En México estamos trabajando y se ha avanzado muchísimo en garantizar ese derecho a los autores. Sabemos que hay materias que por su naturaleza están rebasando la capacidad nuestra de poder enfrentar de manera mucho más eficiente su combate. Estamos seguros de eso. Trabajamos mucho con el tema, lo hemos comentado la vez anterior, con el tema informático, por ejemplo, la garantía a los autores de su obra, particularmente en el tema de música, por ejemplo, de autores y compositores. ¿Cómo hacer para que esto se respete a nivel nacional o internacionalmente cuando alguien registra una obra? No es una manera sencilla. La tecnología nos va ganando espacios. Entonces yo creo que el tema, estamos muy interesados, y eso ha sido la preocupación actual, y sobre eso hemos venido trabajando de manera muy intensa en dos vías. Primero, la parte interna en la Procuraduría. Hay un interés particular del procurador Jesús Murillo Caram para que nosotros podamos avanzar en la preparación, en la capacitación de quienes tenemos la obligación de enfrentar este ilícito y hacerlo con la mayor eficiencia. Lo estamos haciendo a nivel desde la policía investigadora, nuestros fiscales y ministerios públicos, capacitándolos ante la evidencia de un nuevo sistema de justicia penal, pero también hemos trabajado muy fuerte en devolverle a la sociedad confianza. Es decir, que la sociedad de autores o compositores, las distintas agrupaciones que tienen como objetivo reunir a estos autores para garantizarles una mejor defensa, encuentren en la institución de Procuración de Justicia la suficiente confianza, primero para denunciar, sí, claro, porque es muy importante. Nosotros no pudiéramos avanzar de manera mucho más rápida si no tenemos una denuncia, por un lado. Y por otro lado, estamos pidiéndole a la sociedad, y para eso hacemos nuestra parte, que nos ayuden con una cultura de la legalidad. No existiría la fuerza suficiente para poder combatir hasta sus últimas consecuencias un mal como es el de la piratería y el de la falta de respeto al derecho de autor, ¿sí?, si no logramos que la propia sociedad participe. Entonces hemos trabajado diciéndole a la sociedad: no te pedimos que participes y nosotros no hacemos nuestra parte. Claro. Estamos haciendo nuestra parte. Y tengo preguntas muy puntuales sobre el problema: ¿qué dimensiones tiene? ¿En qué área se da más? Desde el punto de vista de la defensa o como abogado, básicamente es para hacer los trámites o para defender asuntos justamente que se están litigando. Pero antes de hacerle este tipo de preguntas, vámonos a un corte. Si bien, Luis, al inicio del programa tú explicabas que los derechos de autor existen desde el momento de la creación de la obra, es cierto que en la práctica, a la hora, sobre todo cuando nos enfrentamos a los posibles riesgos de la ilegalidad, de las copias, de las reproducciones, es muy importante el que esté registrado. Cuéntanos del registro, de la importancia del registro y de qué tan fácil es que la ciudadanía o los individuos hagan este registro. Es absolutamente indispensable. La respuesta a tu pregunta anterior la hice de forma técnica. Bien. Pero si nos metemos al mundo del pragmatismo, es importante que los autores consideren que tienen este beneficio. En México lo tienen. O sea, que pueden recurrir al registro ante el indautor de su obra. ¿Y de qué les va a servir? ¿Para qué deben considerarlo? Deben considerarlo porque ese certificado de registro que obtengan es una presunción jurídica de que son los autores de las obras. Y es la mejor prueba que pueden tener en el momento en que se presenta la necesidad de la observancia del derecho, ¿no?, ante las autoridades, que a su vez se sienten más cómodas
con una prueba como un certificado Sí. para realizar los actos de Y observancia. una ¿no? pregunta muy concreta. En tu práctica profesional, ¿en qué consiste tu intervención como abogado en materia de derechos de autor? Bueno, cuando llega algún cliente, sobre todo los clientes que me permiten participar con ellos en el proceso de su creación, es que yo en lo personal les voy recomendando realizar registros, ¿no? Desde que se está creando. Desde sus primeros procesos, desde sus borradores, para que al final de la obra, cuando terminan de realizarla, es que puedan tener unos 2, 3, 4 o 5 registros. De acuerdo. Así lo he hecho, por ejemplo, con mi esposa, que es una cliente a la que veo todos los días y que veo todo lo que ella escribe. Ella es una escritora. Exactamente. O lo he hecho también con mis propios trabajos. O sea, ya tienen una vez a la semana ir a registrar. Casi. Sale todo rápido. Pues hemos tramitado de sus obras o de las mías registros. ¿Es un trámite pesado? No, aprovechando también que es sencillo. Sí. Es algo que por lo general se agota llenando una solicitud, presentando un ejemplar de la obra o 2 y pues bueno, además hay muy buena guía de parte del personal del indautor. No es caro, es algo que hay que invertir, son unos pagos de derechos alrededor de, no lo recuerdo bien en este momento, 200, 300 pesos, pero creo que es algo manejable y que es recomendable. En algunos casos, cuando hay algún copión por ahí, sí. Sobre todo algún copión que no copia exacto, literal, sirven sacar después todos estos antecedentes, todo el proceso a través de los registros que se obtiene, para ir demostrando a la autoridad en un proceso que el autor realmente fue quien creó y cómo fue evolucionando su trabajo, el proceso de creación. Cosa que no va a poder hacer el copión. Sí. Eso es bien importante, esto que señala Luis es fundamental para la autoridad. Eso sí es cierto, a veces, con frecuencia, puede suceder, por ejemplo, que alguien vaya y sienta que una obra que ve expuesta se asimila o se asemeja a algo que él produjo. Entonces él tiene que ir ante la autoridad, presentar la denuncia desde luego, pero tiene que ir acreditando esa autoría, porque, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de libros que tienen que ver sobre alguna historia, sí. Entonces a veces se reproduce una historia muy similar, pero no necesariamente igual. Y entonces música, a veces, me imagino. sobre todo en música, es donde más tenemos este tipo de problemas para combatir con eficiencia, que yo siempre he señalado que hay una enorme diferencia entre eficacia y eficiencia. Podemos ser muy eficaces, yendo cada vez que nos denuncian, vamos y llevamos a cabo acciones de combate, pero necesitamos complementarlo y para ser eficientes necesitamos que nos ayude el autor. Claro. Y que además podamos tener los elementos suficientes para lograr que finalmente alcancemos el resultado, que es que se le garantice al autor su derecho. Ahora, tengo varias preguntas muy particulares y ya saben que el tiempo vuela en el programa. En este mundo de la ilegalidad, ¿qué tanta demanda hay de violaciones a este tipo de derechos? De copias, los copiones que dice Luis, reproducciones. ¿Qué tan frecuente es? En el área donde en la subprocuraduría que tengo a mi cargo, primero quiero señalar que hay una enorme preocupación y ocupación del Estado mexicano. Uh-huh. Mencionábamos frecuentemente, Luis mencionaba al INDEAUTOR. El INDEAUTOR es un instituto que depende de la Secretaría de Educación Pública, como el INPI en su momento en materia intelectual e industrial, que son las instancias que el Estado mexicano pone para alcanzar el objetivo de lograr garantizarle a los autores de una obra o de cualquier otra naturaleza que tengan el acceso a la posibilidad del combate frontal a quienes cometen una ilegalidad. Ajá. Lamentablemente, en materia de piratería, de alguna manera México ha hecho un muy buen esfuerzo, sí, pero hay la presencia, y es indudable,
de fuerzas, inclusive transnacionales, operando detrás de la piratería. ¿En qué áreas, básicamente? Fundamentalmente, evidentemente, tiene que ver con la reproducción de obras de películas, de música, es donde evidentemente ojalá, más se da. Lo digo con ironía, ojalá mejor fueran libros. No, pero decir que habría un mayor mercado de lectura. Hoy, Hugo, yo quiero comentar ¿sí? algo muy importante, también se está dando en libros, o sea que realmente acabamos de hacer unos operativos a través de la unidad especializada en investigación de delitos de derechos de autor y propiedad intelectual y logramos un decomiso importantísimo de obras de impresión de libros piratas. Desde luego afectaba a los impresores, sí, pero también a los autores, porque todos esos beneficios que señalaba Luis, pues no los adquiere el impresor y muchas veces el autor y el impresor, pero muchas veces también se altera la obra, ni siquiera llega de manera original. Pensando a veces la gente que trabaja del lado de la delincuencia, piensa que alterando alguna parte pudieran alcanzar un beneficio de poder obtener el objetivo de ser ilegales y sin que se les pudiera demostrar. Por eso es importante, lo que le decía yo, lo que decía hace un momento, es muy importante que vayamos conociendo desde las primeras fases de la autoría de una obra, las que se señalaban hace unos momentos, es decir, porque son la forma de demostrar no el todo, sino inclusive sus propias partes. Sí, lamentablemente, en el tema de libros, como tú bien señalas, pareciera ser que era un tema al que no había llegado la piratería, pero ya llegó, y nosotros estamos siendo muy cuidadosos en el combate eficiente a este tema. Ya. Sí se da. ¿México ocupa un lugar relevante en temas de piratería en estos? Sí, cómo no. En tema de piratería, no somos los primeros lugares en el mundo, pero sí ocupamos un lugar importante y la verdad que se conjugan muchos factores en el tema. Por eso yo señalaba hace un momento que para nosotros es importante, para la autoridad, que podamos imbuir en la propia sociedad una cultura del cumplimiento de la ley o de la propia, la legalidad en el concepto amplio. Claro. Es decir, que los autores, que los compositores acudan a las instancias de registro para que tengamos los elementos suficientes en un momento dado para poderlos proteger. Cuando se presentan delitos que es como la duplicación de marcas de bebidas alcohólicas, que entiendo que es un problema serio, ahí ya no estamos hablando de derechos de autor. Eso ya tiene que ver más con propiedad tiene que ver con propiedad. Pues es no tanto una autoría, sino una patente. Exacto. O sea, realmente, pero sí estamos hablando de violentación de alguna manera de derechos que alguien adquiere en perfumes o en alcoholes o en cualquier productos, de moda. En tantas cosas que México ha aportado. O sea, nosotros seguimos ufanándonos de que un ingeniero Camarena nos trajo por primera vez la televisión a color, y nosotros en México a veces no nos damos por reconocer la aportación que hacen genios mexicanos que desarrollan su creatividad y son capaces de aportar algo a la sociedad en su conjunto, pero además obras importantes. Y tenemos escultores, y tenemos escritores, y tenemos pintores que son reconocidos mundialmente, y que es importante que ahora que existe toda una legislación que sigue siendo perfeccionable, es un hecho que cualquier instrumento es perfectible. Sin duda. Es indudable que puede ser objeto ahora, de una mejoría. El fenómeno, el programa está por terminar, Luis, ¿el fenómeno va creciendo desde tu muy particular posición donde lo ves? El fenómeno de ilegalidad en temas de derechos de autor. Antes de preguntárselo al subprocurador, por supuesto. El fenómeno es un problema realmente difícil de extinguir. Posiblemente para que eso suceda deberán transcurrir años y sobre todo tendrá que haber una mayor concientización y una mayor educación de parte de la sociedad para que eso se logre extinguir al cero. Evitar el producto pirata, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en los países escandinavos, ni siquiera en Singapur, ni siquiera en esas sociedades que se prestan de mucho control, es que ha logrado erradicarse el fenómeno. Sin embargo,
se ha avanzado y es algo que pues vaya con el gran esfuerzo que ha emprendido la Procuraduría General de la República y también otras autoridades. Muy bien. Es que eso pues por lo menos se ha llegado a una situación en la que hay poco avance, sí. ¿no? Hay más bien reducción. Muy bien. El programa está por terminar, señor. Tenemos escaso un minuto. Bueno, yo vuelvo a insistir. ¿Cuál es su opinión? Yo opino que no existe, y bien lo señalaba Luis hace un momento, no existe en el mundo alguna fórmula eficaz total para combatir. Es decir, cada día aparecerán, así como el genio creador de las obras, también lamentablemente la inteligencia puesta al servicio de quienes se violentan esos derechos de quienes realizan sus obras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en una doble línea. Voy a regresar al principio de lo que yo señalaba. Tenemos que trabajar una doble línea. Tenemos que demostrarle a la sociedad que somos capaces de recibir una queja, una denuncia, y ser capaces nosotros de, desde adentro, tener la suficiente capacidad para poder dar una respuesta positiva. Perfecto. Pero también trabajar devolviendo esa confianza con el efecto de que la sociedad nos ayude en esta tarea. Si hacemos ese trabajo en estas dos vectores, estoy convencido que vamos a disminuir de manera muy sensible el problema. Difícilmente sería demasiado iluso pensar que lo vamos a acabar totalmente, es imposible. Yo Cada creo día que es con natural a la propia sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. Pero yo sí creo que tenemos que hacer algo importante y se lo debemos a los que poniendo ese don que traen de poder crear una obra, nosotros les garanticemos que su creación trae una respuesta en la tutela de su derecho. Le agradezco mucho, señor subprocurador, una vez Gracias. más la visita a su programa. Muchas gracias. Luis, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a ustedes por su atención. Los espero próximo martes, 20:45, versión corta, 23 horas, el programa de media hora. Muchísimas gracias.